Empezamos en el módulo 1, vamos a ver fundamentos de la tecnología RFID. Posteriormente, dos grandes bloques de tecnología RFID pasiva y tecnología RFID activa. Veremos después cuál es la arquitectura de un sistema completo basado en identificación por radiofrecuencia. Y finalmente os explicaré por encima, no entraremos en demasiado detalle, pero sí que quiero que diferenciemos qué estándares y protocolos existen. RFID es una tecnología reglada y esto es muy importante tanto si vamos a utilizarla como si vamos a implantarla. Empezamos con fundamentos de RFID. Llevo varios años utilizando esta frase. Aún no ha aparecido, no hay ninguna frase que me haya cautivado como esta en cuanto a RFID. Y la verdad es que este hombre, Glover Ferguson, acertó bastante. Si tuviera que elegir una tecnología que marcara la diferencia en los negocios, esa tendría que ser RFID. Esto lo hizo un ingeniero de Accenture, ¿sabéis? Es una multinacional, una consultora. Y realmente RFID aún está en un estado en el que no ha llegado a su tope. Llevamos muchos años en los que RFID hace, pues por 2007, 2008 tenía que haber explotado mundialmente y bueno, sobre todo pues en España, en Europa, en América es donde más RFID realmente se asume como que es una tecnología de futuro casi de presente. Aquí aún está prácticamente todo por llegar, por lo cual esta frase aún está muy vigente y luego lo veréis en todos los ejemplos reales. Realmente RFID ha marcado un antes y un después en el negocio de las empresas. No tenemos ahora mismo un conocimiento de que alguna empresa que haya implantado RFID haya decidido volver hacia atrás a utilizar el código de barras o tecnologías anteriores. Partamos también por qué RFID, por qué surge y de dónde viene todo esto. Veis aquí una gráfica donde se puede observar que son las redes las que nos están llevando a utilizar una tecnología u otra. Es indudable que estamos en la era de Internet, en una era en la que los ordenadores ya no trabajan por sí mismos, no trabajan aislados, no trabajan solos, sino que forman parte de una red cada vez más amplia y que cada vez va incluyendo a más dispositivos. Cuando hablamos de Ethernet, únicamente estamos enlazando ordenadores y luego algún otro dispositivo, impresoras, etcétera. Si empezamos a hablar de fibra óptica, pues estamos ya ampliando que los ordenadores, esa red se amplía a diferentes edificios, ciudades e incluso países. Llegan las tecnologías inalámbricas y extendemos las redes hacia los teléfonos móviles, las PDAs, Wi-Fi, GSM nos permite integrar smartphones, ahora mismo tablets, todo en la misma red. ¿Qué más nos queda por integrar en una red? Únicamente el resto de objetos y de personas. Y a eso es a lo que viene RFID. RFID viene a hacer que los objetos, es lo que se conoce como la Internet de los objetos, la red de los objetos, hay diferentes nombres que podéis encontrar en bibliografía, a que los objetos formen parte de esta red, que formen parte de la misma red en la que ahora mismo están los teléfonos móviles y están los ordenadores. Y por eso aparece esta tecnología. Es una necesidad de la extensión de las redes desde los ordenadores, teléfonos, etcétera, a llegar a los objetos. ¿Y cómo funciona la tecnología RFID? Bueno, básicamente la tecnología RFID funciona a partir de esas etiquetas inteligentes o de radiofrecuencias que se denominan tags y que están compuestas por un chip y una antena. Un chip inteligente, ¿de acuerdo? Muchas veces existe pues confusión o bueno, que hemos visto etiquetas similares en una tienda, etiquetas que podéis ver tienen una espira y que pitan, hacen que unas antenas piten cuando la etiqueta pasa por la puerta de una tienda. Son utilizadas para antihurto.
Estas etiquetas no son RFID, son RF o electromagnéticas, hay una antena, pero realmente no hay un chip. No hay un chip con información. Ese chip con información que identifica es lo que marca la diferencia cuando hablamos de RFID. Si esas etiquetas que vemos en las tiendas que se utilizan para antihurto fueran RFID, realmente no únicamente pitarían unas antenas, sino que el propietario de la tienda sabría que estamos robando. Estaríamos identificando una prenda, una película, etcétera. Esa es la diferencia con RFID. Hay memoria en ese chip con un identificador que denomina, que identifica realmente cuál es el objeto o la persona a la que se le ha ubicado el chip, el tag, y utiliza esa antena para transmitir la información. En la actualidad, bueno, estamos hablando de que RFID, estamos haciendo ahora mismo un curso porque se plantea nuevas oportunidades de negocio con la tecnología, con RFID, pero realmente, aunque las oportunidades son nuevas y aparecen porque los costes ahora son asequibles y hay más mercados a los que se puede llegar, no es porque la tecnología sea nueva, sino que la tecnología RFID está en funcionamiento y en aplicaciones muy cotidianas desde hace más de 10-15 años. Aquí os listo alguna de ellas, el control de accesos. Muchos de nosotros en la empresa, para acceder o fichar cada día, utilizamos una tarjeta de proximidad. Eso es RFID. O para abrir los vehículos, sin tener que pulsar el mando, nos acercamos y se nos abre el vehículo, porque nos identifica por radiofrecuencia, de forma inalámbrica. O los animales, nuestros perros que llevan un chip inyectado en la piel, subcutáneo, y que los identifica. Es su DNI. Eso es RFID también. Si pensamos en el telepeaje, por ejemplo, pasar por una autopista sin parar, hay unas antenas que identifican nuestro vehículo. O ahora mismo el transporte público. Desde hace poco el transporte público pasaron de ser tickets impresos a ser tickets de banda magnética, y ahora son tickets sin contacto. Eso es RFID. ¿Dónde está la novedad? En otro tipo de aplicaciones que aún no están tan implantadas y que es donde realmente RFID viene a sorprender, ¿no? Y a aportar novedades. Son las diferencias del código de barras frente a RFID. ¿Y por qué el código de barras? ¿Por qué la comparación inevitable con el código de barras? Como os comentaba, RFID es una tecnología de identificación automática, es decir, no requiere de un usuario que teclee un número identificador, sino que es la propia tecnología la que automáticamente, mediante dispositivos de captura de datos, obtiene esos identificadores y los transmite a un sistema, a un software, a un host, etcétera. Y tecnologías de identificación automática hay varias. La más implantada actualmente es el código de barras, sin ninguna duda. Si anteriormente esos códigos de cada producto había que escribirlos a mano, ahora con escáneres de código de barras, de forma automática, son leídos y son transferidos al sistema. RFID es otra tecnología de identificación automática y por lo tanto es inevitable siempre hacer una comparativa de las dos. ¿Cuáles son las grandes diferencias? Para escanear un código de barras es necesario tener una visión directa entre el escáner y el código de barras. Si el código de barras está oculto, es imposible capturar esa información. En RFID, si eliminamos líquidos y metales, que siempre supone un mayor problema, luego comentaremos motivos, no es necesario tener visión directa entre el lector y las etiquetas inteligentes. Podemos tener una etiqueta oculta detrás de un plástico, de una madera, y que esté pintada o incluso que no tenga nada visual, nada impreso, y se puede acceder a la información de la memoria. Asimismo, los códigos de barras son muy sensibles a errores de impresión. Es decir, si una impresora nos hace una raya de más o de menos, el código es diferente. Eso es incluso peor que el código sea erróneo o no se pueda leer. Y además hay que fijarlos bien. Si cogemos una etiqueta de código de barras y se pega con un doble, es posible que los códigos no se vean como el escáner espera verlos, con lo cual hay un error.
En RFID eso no sucede. Doblar la etiqueta o que se pegue mal, evidentemente afecta al funcionamiento, porque estamos hablando de un chip y sobre todo una antena que no tiene que deformarse, pero aún así sigue funcionando y es posible acceder a la información de su memoria. En código de barras, en tercer lugar, es importante diferenciar que el código de barras actualmente identifica un producto, pero no una unidad única de ese producto. Os pongo un ejemplo claro. Si cogemos una botella de agua del supermercado, todas las botellas de agua de la misma marca, todas tienen el mismo código de barras, todas utilizan el mismo código de producto. Sin embargo, dos botellas, siendo iguales, no tienen códigos diferentes, con lo cual no sabríamos si tenemos que hacer una trazabilidad o un control cuál es cuál, porque de cara al sistema de gestión, al escanearlas son las dos idénticas. Con RFID eso no es así, porque además del código de producto, hay un número de serie único que hace que una botella sea diferente de otra. ¿De acuerdo? Y eso en trazabilidad, sobre todo alimentaria, es importantísimo. Es más, es un requerimiento legal. Los códigos de barras, por otra parte, son sensibles al paso del tiempo. Se pueden dañar si se mojan, si se ensucian o se pintan, dejan de verse y se pierde calidad, se puede borrar la tinta y todo esto hace que al final no se lean. En RFID eso no sucede. Estamos hablando de que una etiqueta RFID puede durar más de 10 años y ser leída o grabada más de 100.000 veces. O sea, estamos hablando de que una etiqueta RFID además puede trabajar a menos 40 grados o a más 80 grados de forma estándar. Hay etiquetas que alcanzan hasta 400. Lo que quiero decir es que las condiciones habituales de uso no afectan a las etiquetas RFID. En cuanto a los códigos de barras, también, bueno, la información es visual, es decir, si no hay nada impreso, no sirve para nada, y eso implica que cualquier persona puede acceder a esa información, con lo cual no hay ningún tipo de seguridad en ella. En RFID la información está en un chip, en una memoria, con lo cual es posible proteger los datos si fuera interesante hacerlo. En un código de barras, cuando hemos impreso una información, esa información es permanente, no se puede alterar la información. Y eso en empresas de producción, en industrias, cuando un objeto pasa por diferentes procesos, puede interesar que esa información se modifique. Y actualmente lo que hay que hacer es ir pegando etiquetas de código de barras una encima de otra. Con RFID, como utilizamos una memoria que es modificable, que es reescribible, podemos añadir información a la que ya existe o modificar la que ya existe. Y finalmente, la que es para mí la característica principal de RFID, el mayor beneficio frente al código de barras, es que el código de barras solo permite leer una etiqueta simultáneamente. Si utilizamos un escáner de código de barras, apuntamos a una etiqueta y solo podemos apuntar a esa etiqueta y solo podemos leer esa etiqueta. No podemos leer 2, 3, 10 etiquetas a la vez. Con RFID, como hablamos de radiofrecuencia, podemos leer de 1 a 100, 200, dependiendo de la tecnología, cientos de etiquetas al mismo tiempo. Esa es la gran ventaja y de lo que más nos vamos a beneficiar a la hora de diseñar soluciones con RFID. Solo pensando en estas diferencias, es fácil imaginar que cuando utilizamos RFID en un proceso empresarial, sobre todo siempre pensando básicamente en industria, aunque veremos luego muchísimos otros sectores, hablamos que en un almacén, si queremos comparar código de barras con RFID, cuando utilizamos RFID las entradas y las salidas prácticamente no necesitan intervención humana, porque los palets se van a leer automáticamente todos sin tener que ir leyendo uno a uno. No tenemos que tener un personal que ahora mismo está con una pistola escaneando los códigos de barras de forma unitaria. Además, el producto se puede seguir dentro de la empresa automáticamente, sin tener que ubicar más que un dispositivo de captura de datos más. Si pensamos en eso en código de barras, probablemente haya que tener una persona o definir un proceso de forma distinta
para que esos productos se muevan uno a uno y por donde el código de barras, el escáner, esté ubicado. Con RFID además la fiabilidad es altísima porque es de hecho complicado no leer una etiqueta. Eso alguna vez me lo han preguntado, oye, ¿cómo puedo hacer para que si un objeto lo muevo de un sitio a otro o sale por el almacén, no se lea? Pues bueno, eso es imposible. O sea, igual que con el código de barras, podemos elegir qué leemos y qué no, porque voluntariamente el escáner lo apuntamos hacia el código de barras, hacia la etiqueta. En RFID eso no es posible. Todo lo que se mueve por un almacén, por una empresa, por un hospital, todo lo que le hemos puesto una etiqueta inteligente y pase por un receptor, va a ser capturado. Con lo cual la fiabilidad es enorme. Si no utilizamos RFID, desde luego esa fiabilidad depende del factor humano. Depende de que las personas, los operarios, realicen correctamente la lectura, no lean los códigos de barras más de una vez y no se dejen ningún código de barras sin leer. Esto significa que al final estas operativas siempre suponen un coste adicional y sobre todo muchísimo más tiempo. Además de que el resultado puede no ser fiable. Y bueno, quería comentaros sobre el código de barras. Si habéis leído por ahí, habéis estado viendo internet desde hace tiempo, hay muchísimo, podéis pasar horas, días, meses leyendo cosas ciertas y menos ciertas sobre el código de barras. Y aquí he recopilado yo algunas de ellas. La primera, en el año 2005, RFID sustituirá los códigos de barras. Bueno, eso se decía en el 2005 por una causa muy sencilla, y es que Walmart, el mayorista estadounidense, en 2005, en enero, obligó a sus 10, creo recordar, o 30 primeros proveedores a no utilizar nunca más códigos de barras, sino utilizar RFID. Ahora mismo ya son más de 100 proveedores los que lo hacen en Walmart, pero esto se ha quedado ahí. Lo que se pensaba que por este movimiento del gigante americano iba a suponer una revolución en el resto del mundo, realmente no lo ha sido tanto, ¿no? Con lo cual eso es evidente que para nada, ni ahora ni en próximos años aún. Habréis leído que, bueno, sí que se leen etiquetas simultáneas, muchísimas en RFID, pero podemos pensar que 10.000 son demasiadas y realmente lo son. O sea, ahora mismo no hay sistema que pueda leer 10.000 etiquetas simultáneamente, pero es que tampoco es necesario. No hay tampoco ninguna necesidad real de leer más de 500, 1000 etiquetas. Habréis leído que los chips son del tamaño de un grano de arena. Bueno, esto no es del todo incierto. Como habéis visto anteriormente en la fotografía que he puesto de la etiqueta RFID, el chip es del tamaño de un grano de arena. Sí lo es. Pero únicamente el chip no sirve de nada si no tiene una antena. Y la antena es voluminosa. La antena tiene un tamaño que puede ser 1 centímetro, 2, hasta 10 centímetros, dependiendo de las características del tag en sí mismo. Entonces, bueno, aunque el chip es del tamaño de un grano de arena, no pensemos que en un grano de arena vamos a tener las prestaciones de RFID. De hecho, se pensaba muchas veces, abajo aquí a la derecha veis que los hábitos de compra serán leídos a distancia. Bueno, porque cuando hablamos de que el chip es de un tamaño de grano de arena, pues hay gente que pensaba si a lo mejor sin tener que sacar ninguna tarjeta del bolsillo me van a detectar cuando entro al autobús, si cuando compro algo en el supermercado van a detectar qué pantalones, qué camisetas, qué calzoncillos llevo puestos, únicamente porque llevo unas etiquetas inteligentes. O incluso se pensaba que por llevar un chip RFID me podían localizar desde el espacio y dónde estoy en la Tierra ubicado. No, olvidémonos de esto, para nada. O sea, ni los chips son tan pequeños, ni las distancias de lectura son tan grandes, ni de hecho interesa detectar a la gente cuando sube al autobús antes de que haya sacado voluntariamente una tarjeta, ¿no? Esto viene también a lo que aún está sucediendo y nos preguntan, oye, quiero entrar al almacén con una PDA, lo tengo lleno de etiquetas inteligentes y quiero leerlas todas. Esto no funciona así. O
O sea, no el inventario real, el tener un inventario, un stock en tiempo real, no significa que con un único lector vaya a leer un almacén independientemente de los metros cuadrados que tenga y de las etiquetas de RFID que hayan en él, sino que hay que implementar unos lectores, hay unas distancias de detección máximas y RFID no significa que se lea todo desde todas partes. Y la última de todas, reduciré los costes en mi negocio. Sí, los costes realmente cuando se lleva a cabo una implementación, esto no es gratis, con lo cual supone un coste, no hay ninguna duda. Lo que hay que hacer no es tanto reducir costes, sino saber cómo optimizar esos procesos para mejorar y hacer crecer el margen comercial que tenemos en producción. Al final se puede traducir en un coste en el negocio porque se reducen horas, se reducen errores, pero no es tanto reducir costes económicos, sino costes indirectos, que luego veremos. Me he permitido poner, no sé si habéis visto este enlace, me gustaría que lo vieseis, lo podíais